Hola, buenas noches. Le invito una vez más a que nos asomemos a la ventana del mundo de la Biblia. Hace algunos días hemos estado pues muy ocupados y por eso no le habíamos dado continuidad a los temas sobre los destinatarios de Pablo. Recuérdese que esta es la serie en la que estamos trabajando ahorita, los destinatarios de Pablo, o sea, las personas a quienes Pablo les escribió sus respectivas cartas, que han venido a ser joyas de la literatura universal. Ya vimos que escribió una carta a la comunidad de Roma, luego dos cartas a los Corintios y luego escribió a los Gálatas. Ahora, cuando hablamos de estas otras cartas en las que estamos ahorita, como son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, a estas cartas se les conoce como las cartas de la prisión. Se cree que fue más o menos en el tiempo en que Pablo estuvo prisionero en Roma, mientras esperaba la audiencia, o sea, el momento de presentarse ante Nerón para defenderse, para presentar las razones de por qué él estaba ahí. Esas cuatro cartas fueron llevadas por cuatro hombres diferentes, aproximadamente entre el año 61 y 63 de la era cristiana. Es el tiempo en que Pablo estuvo preso, en la primera etapa de su prisión, porque se cree que lo soltaron por ahí por finales del 62, lo soltaron y después, pero después lo volvieron a apresar. La cosa es de que en esta época, entre la primera prisión, es cuando Pablo escribe estas cuatro cartas que fueron enviadas por cuatro personas diferentes. Eh, Vamos a decir que en el caso de la carta a los filipenses, ya lo dijimos, fue llevada por Epafrodito, que también era como el pastor de la iglesia de Filipos. En el caso de Colosenses, se parece ser que fue llevada por Epafras. Epafras que también de alguna manera estaba cumpliendo con el ministerio. La carta a los Efesios fue llevada por Tíquico, y la carta a Filemón pues fue llevada por Onésimo. Estos cuatro hombres salieron, vamos a decirlo así, como dramatizando, como conspirando, vamos a decirlo que salieron una noche del año 62. Salieron de Roma, salieron de la cárcel donde estaba Pablo y salieron de Roma y llevaban estos tesoros. Llevaban este tesoro, este manuscrito, que era un tesoro. Si las autoridades romanas hubieran sabido lo que ellos llevaban ahí, seguramente los hubieran detenido y les hubieran quitado ese tesoro. ¿Usted se imagina lo que sería para nosotros en este momento tener en nuestras manos esos manuscritos de Pablo, esas cartas que pudieran ser leídas por nosotros, como dijéramos, esta es la letra de Pablo, estas son las letras con que Pablo escribía? Pero no llegaron hasta nosotros. En 2000 años de historia, pues las cartas, naturalmente los manuscritos, no sé si todavía se encontrarán en alguna parte del mundo, no lo sé, hasta ahora no lo sé. Pero gracias a Dios porque a través de las diferentes copias, esas cartas han llegado hasta nosotros. Y si la carta a los Efesios es la carta que nos muestra a Cristo como cabeza de la iglesia, y la carta a los Colosenses es la carta que no se centra en Cristo como cabeza de la iglesia, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Colosas era una ciudad no muy importante, era una ciudad pequeña, una comunidad pequeña. Se encontraba, porque ya no existe, se encontraba a las orillas del río Lico. Cuando usted sube por Listra y sube a esas colinas que se llaman Pamukkale, desde ahí de Pamukkale están los que se llaman unas murallas, que son las murallas que construyeron
en el Imperio Bizantino. Esas fueron construidas ahí por el año 500 o 600 después de Cristo. Pero uno sube a esas murallas que están ahí todavía, ya tienen 1400 años, y desde ahí uno mira hacia el valle del Lico, y allá entre Listra e Iconio, que ahora es Konya, ahí se encuentran unas ruinas, que son las ruinas de lo que fue la ciudad o la pequeña comunidad de Colosas. Eh, Fue destruida ahí por el año 65-66 por un terremoto. Parece que hubo un terremoto fuerte en esa región de Anatolia y ese terremoto destruyó la ciudad. Ahora, como le dije, solo se encuentran ruinas. Pablo no estuvo en Colosas. Pablo no llegó a Colosas. No hay registros de que Pablo haya llegado ahí. Porque cuando Pablo entró a las regiones esas de Asia, él entró por el otro lado, por la parte del norte, por ahí entró. Y él sí llegó a Mileto, llegó a Listra, llegó a Éfeso y estuvo en esas partes de ahí, pero no hay pruebas de que llegó a Colosas. Entonces, ¿cómo fundó Pablo esta iglesia? Bueno, creemos que la fundó al igual que la iglesia de los romanos. La fundó así como de que dijéramos, la fundó a domicilio, la fundó a control remoto, aunque todavía no existían los aparatos de control remoto, pero Pablo fundó la iglesia a través de una persona que él conocía. Así como la iglesia de los romanos fue fundada por Pablo, pero por amigos, que eran personas que habían sido seguramente convertidas durante el ministerio de Pablo. Y así fue con Colosas. Se cree que Epafras fue uno de los discípulos de Pablo, porque recuérdese que Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Según dice en Hechos 20, cuando se despide de los ancianos de Mileto, él dice que durante 3 años ha estado en medio de ellos, predicándoles el Evangelio, y que no ha rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, ahí en Hechos, y se cree entonces que entre las personas que vivían en Éfeso o que escucharon el Evangelio por parte de Pablo estaba Epafras, y que Epafras llevó el Evangelio a Colosas. Y también más adelante, cuando leamos la carta a Filemón, vamos a ver también de que la iglesia no tenía local propio para reunirse, sino que se reunían en la casa de Filemón. Filemón y la hermana Apia, que era la esposa, que eran los papás de este muchacho que se llama Arquipo. Arquipo, que se menciona ahí cuando Pablo, ya casi el final de la carta a los colosenses, Pablo le dice: decida, Arquipo, mira que cumplas con el ministerio que recibiste del Señor. Es porque Arquipo era el que se había en el 4:17, decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces Arquipo era hijo de Filemón. Es el que había estado cubriendo a Epafras mientras Epafras estaba visitando a Pablo en la prisión. Pero ahora Epafras viene con la carta a los colosenses, pues, y vamos a ver. Así que estos colosenses, pues, esa comunidad, como le dije, se encontraba ahí en esa región del valle del Lico. Ellos hablaban la lengua de Licaonia, lengua licaonia. Era la misma lengua que hablaban en Listra, en Derbe, porque todos esos lugares están a la orilla del río Lico. Es un lugar muy bonito, es un valle muy fértil y se produce mucha lana y mucho ganado lanar, o sea, ovejas. Y también ellos producen un tinte. Ellos producen un tinte que se llama así, se llama colosense. El tinte se llama colosense, porque se produce en Colosas. Así como allá en Pérgamo se produjo aquella cosa que le llamaran pergamino, así también ahora estos producen un tinte que se llama colosense. Así que estos pueblos pues son los que van a recibir esta carta, donde
Pablo va a poner a Jesucristo como el centro de todo lo que existe. Como que Jesucristo aquí viene siendo el que hace que nosotros estemos completos en Él. Él es el principio de la sabiduría y Él es el principio del conocimiento y Él es el principio y el fin de todo lo que existe. Pablo va a poner en esta carta a los colosenses, eh, va a tratar de derribar la herejía, la primera herejía con la que se tuvo que enfrentar la iglesia del Señor. En sus inicios, como digo, la iglesia enfrentó varias herejías, pero una de las principales fue esta herejía que se le conoció como el gnosticismo. Gnosticismo. Los gnósticos, los maestros del conocimiento, vamos a decirlo, eran personas que creían que ellos eran los amos y señores del conocimiento, que lo habían metido en una botella y habían puesto un tapón a esa botella y que los únicos que podrían abrir esa botella eran ellos. Si usted quería conocer, tenía que ir con los maestros y preguntarles. Y ellos, después de un periodo que le llamaban ellos de iniciación, ellos iban a destapar el tapón para darle a usted a oler del frasco que había ahí, del conocimiento, porque ellos no les revelaban todo el conocimiento. Ellos estaban en contra de que Dios fuera el creador de todas las cosas, el creador del universo. Ellos decían que Dios era una especie de esencia y que Él tenía ciertas emanaciones y que Él había dado a luz a una emanación, que había dado a luz a otra emanación y que había dado a luz a otra emanación y que había terminado al final con una emanación que se le llamaba Jesucristo. Entonces, Jesucristo venía siendo como la séptima emanación de eso que se llamaba Dios. Entre los griegos, esa expresión es demiurgo, el demiurgo. Entonces, un demiurgo para los griegos era eso, una especie de mutación, digamos, eh, antro, que es mitad, un ser mitológico, pues, ¿verdad? Que es mitad Dios, mitad hombre y es un híbrido, vamos a decirlo, es un híbrido. Así que, pero Pablo entonces ahora le va a decir a ellos, a estos que tenían estas prácticas, de que Jesucristo vamos a ver lo que les va a decir ahora. En el versículo número 6, no, vamos a ir más allá. En el versículo número 15 del capítulo 1, oiga lo que Pablo les va a decir a ellos, para derribar, para echar por tierra la idea de que Dios era una esencia y que Él, esa esencia tenía diferentes emanaciones en diferentes niveles. Él ahora le dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible. Oiga ese concepto. El Dios invisible tiene imagen. ¿Cómo así? ¿Y qué no es invisible? Pues sí, pero ahora vea este concepto. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es? El que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí le está diciendo Pablo a los colosenses quién es Dios y quién es Jesucristo. Y ahora viene y dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Primero, con eso les está diciendo, la imagen de Dios es Jesucristo, el Dios que no se ve, el Dios que nadie ha visto, el Dios que habita en luz inaccesible, el Dios eterno, el Dios creador de todas las cosas, tiene una imagen y esa imagen se llama Jesucristo.
Él es el primogénito de toda creación. O sea, Él no es una emanación de la esencia, o no es tampoco la séptima emanación de la esencia. Él es el primogénito de toda creación, el primero. Él es el primero de todo lo que existe. Pero cuando habla de primogénito, no está usando la palabra como si fuera primero de muchos, protococos, sino que está usando otra palabra que va allá a lo que se llama el pleuruma, que es la plenitud, que es, es un concepto que manejaban los griegos acerca de la plenitud que existe en el principio de lo increado. Dentro de la filosofía de los griegos existía este concepto. Hay un principio de lo creado, pero atrás de eso hay otro que es lo increado, lo que existe pero no ha sido creado. Entonces Jesucristo existe antes de la creación. Ese es el concepto que Pablo dice aquí. Claro, nosotros que somos occidentales y que no hablamos muy bien el español, mucho menos entendemos los conceptos griegos. Pero entonces Pablo, a ellos sí están entendiendo perfectamente lo que Pablo les está diciendo. Cuando les dice, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí Pablo está haciendo un juego de palabras. Y con ese juego de palabras les está diciendo lo mismo que dice el Génesis. Génesis 1.1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. ¿En quién? Cuando dice en el principio, no está hablando de un inicio, sino que está hablando de algo, de alguien, en el principio. ¿Quién es el principio? Jesucristo. Juan lo dice en su Evangelio, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El logos, que para los griegos y para los colosenses, para esa gente que vivía en esas regiones donde nació la filosofía, porque estas son las regiones, todas esas costas del mar Egeo, ahí nació la filosofía. Ahí fue donde nacieron los grandes pensadores. Las escuelas de pensamiento nacieron ahí. Entonces ahora a estos grandes pensadores, Pablo les está diciendo, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe, todo lo que se ve y todo lo que no se ve, fue creado por Él y para Él. Juan cuando escribe, acuérdense dónde vivía Juan. Juan vivía en esta misma región, en Éfeso, ahí cerquita, cerca. Éfeso está cerca de Colosas, ahí en la misma área está Éfeso. Entonces, ahí está Colosas, Listra, Derbe, Mileto, Éfeso, está un poquito hacia el sur oeste y sobre esa carretera que va para Esmirna. Izmir se llama hoy. Es una ciudad con unos 6 millones de habitantes. Izmir. Entonces, Pablo está de una vez diciendo, en él están escondidos todos los secretos. Él es la cabeza del cuerpo. Él es el principio, él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto habitó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Aquí volvemos al pleura, al pleurmas, o sea que es en él estamos completos, en él está toda la esencia de Dios. Jesucristo es toda la esencia de Dios, toda, absolutamente toda. Entonces ahora, este mensaje, esta palabra, para los colosenses, definitivamente echó por tierra el pensamiento gnóstico. Porque los gnósticos decían, como le dije, aquí está el conocimiento. ¿Quieres tener conocimiento? Ven con nosotros, estudia con nosotros, aprende con nosotros los misterios del conocimiento.
Y entonces, como le dije, a los iniciados, así lo más sencillo que puedo decirles, a los iniciados les destapaban la botella y les daban, ven, huele un poquito. Este es el conocimiento. Y plan, le volvían a tapar la botella. ¿Usted se ha fijado? Casi todos esos movimientos religiosos mundiales tienen una especie de puerta mágica. Tienen una especie de ábrete sésamo. Tienen una especie de, sí, de varita mágica, a la cual no todo el mundo tiene acceso. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Evangelio que Pablo les presenta a los colosenses y les dice que Jesús es el todo y que Jesús es todo lo que necesitamos. En Él estamos nosotros completos. ¿Por qué cree usted que Pablo dice, en Él estáis vosotros completos? ¿Usted se recuerda cuando Jesús dijo, yo soy el agua de vida? Yo soy el agua de vida. Mire, amigo, usted que está ahí y que tiene la capacidad para pensar, para razonar, piense por un momento. El agua por lo menos tiene tres estados, ¿verdad? Sólido, que hielo, es el hielo. El agua cuando se hace hielo se solidifica. Y el otro estado es cuando el agua hierve, se evapora. Vapor de agua, agua hervida. Y luego el agua que tiene la temperatura natural de nuestro cuerpo. ¿A cuál agua cree usted que se refería Jesús cuando dijo, yo soy el agua de vida? El que beba de esta agua que yo le daré. ¿Usted cree que estaba hablando de agua helada o de un pedazo de hielo o de agua gaseosa, así como humo? No, él estaba hablando del agua que la samaritana iba a tirar al pozo para tomar todos los días. El agua que es un elemento cotidiano. El agua que es un elemento que se necesita desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos, vamos a cepillarnos los dientes, a lavarnos la cara. El que se baña temprano, pues qué bien, que tiene agua para bañarse temprano, felicidades. El que no tiene agua y no se baña temprano, o el que espera que el barril de agua se le llene para bañarse, pero es agua, necesita el agua. El agua se necesita desde que nos levantamos hasta en la noche que nos vamos a acostar, porque en la noche todavía nos cepillamos los dientes y tomamos agua. Tomamos agua en la mañana, tomamos agua como a las 10 de la mañana, a las 12 tomamos más agua, a las 2 de la tarde más agua, a las 4 de la tarde más agua, tomamos agua, mucha agua. Entonces cuando Jesús dice, el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba de esta agua, el que beba de esta agua, bueno, dice que dijo él, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él lo que está diciendo es, llévame a tu casa. Así como te llevas el cántaro de agua, llévame a tu casa. Y manténme en tu casa para que yo te sostenga desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir. Y por la noche todavía voy a seguir sustentándote porque el agua es vital para nuestro cuerpo. Entonces Jesús es vital para nuestra vida. Qué interesante. Entonces Pablo ahora pues está diciéndole a los colosenses, los dos primeros capítulos son pura doctrina. Pero la esencia de esta doctrina es que es la exaltación de Jesucristo como lo máximo. Como en Él estamos completos, en Él están escondidos todos los secretos de la divina sabiduría, en Él no necesitamos nada más, no nos dejemos llevar por cuentos, no seamos movidos de nuestra manera de pensar por las ideas de los sabios, de los que conocen, de los que creen que conocen. No nos dejemos llevar por eso, sino abracémonos a la sencillez del mensaje del Evangelio. Y por eso cuando Pablo dice, ustedes no necesitan más. Si ya conocen a Jesucristo, entonces ya lo conocen todo, porque en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría, en Él. Jesucristo es, como lo digo yo, es el elemento de cohesión universal. Jesucristo es la ley de la gravitación universal. Jesucristo es la fuerza que sostiene todo lo que existe. Todo lo creado, Él lo sostiene. Es lo que dice Pablo cuando escribe a los hebreos, si es que Él lo escribió.
Dice que Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esta comunidad es la comunidad a la cual el apóstol Pablo le escribió esta carta, esta epístola, que fue llevada aproximadamente en el año 62 por Epafras. Bendiciones para todos. Este es Eduardo Quijano para ustedes de Gettysburg. Y más adelante continuaremos hablando acerca de más destinatarios del apóstol Pablo. Bendiciones para todos, cuídense mucho y recuérdese que la idea de estas conversaciones es que podamos ser guiados, que podamos ser llevados hacia un compromiso con la obediencia, con la santidad. Bendiciones para todos, adiós.